Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día miércoles 1 de abril y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro tercer día de la oración matutina especial para la Semana Santa. Hoy queremos ver la palabra en Mateo capítulo 26, versículos 1 al 16. Y el título de la palabra de hoy es que tu iglesia recupere la fe bíblica, la fe verdadera que exalta a Cristo, que glorifica a Dios y no al hombre. Es que vamos a ver la palabra juntos en Mateo 26, versículos 1 al 16. Empieza la palabra así, dice: el complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí vemos a muchos hombres religiosos, los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo, que se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Tenía mucho conocimiento de la palabra, pero tristemente no tenían nada de fe. La fe, hermanos, no es un asentamiento intelectual aquí en la mente. Se dice: entiendo esto, creo que es la verdad. Va mucho más allá de una aceptación intelectual y mental. Y esto lo vemos en la próxima parte del pasaje, donde dice: Jesús es ungido en Betania. En esta mujer encontramos la verdadera fe que le agrada a Dios. No es un yo creo en Jesús, yo creo en Dios, porque hasta los demonios creen en su existencia de Dios, pero no lo aman. La verdadera fe bíblica que exalta a Cristo, que glorifica a Dios, es esa fe que no solamente recibe las verdades acerca de Dios, acerca de Cristo Jesús y su persona, sino que es una fe que se goza en esas verdades, que se deleita en Cristo, que ama a Cristo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, a darlo todo para servir al Señor, para amar al Señor Jesucristo. Jesús es ungido en Betania y vemos qué interesante, qué irónico, ¿no? Que los líderes religiosos que tienen todo ese conocimiento rechazan a Jesús y hasta lo quieren matar, mientras son personas humildes, con quizá muy poco conocimiento teológico, que abrazan a Jesús en amor. Lo poco que saben, lo aman. Abrazan a Jesús en amor. Sienten un amor, un afecto, un cariño hacia Jesús. Dice la palabra en el versículo 6, que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Para un detalle interesante, nosotros vimos el día domingo la entrada triunfal de Jesús. Acuérdense que él no vino sobre un caballo blanco, sino sobre un burro, sobre una asna. ¿Y por qué? Porque él estaba mostrando que él era un rey humilde, un rey de humildad. La palabra que se usa para hablar de la humildad o de la pequeñez en hebreo es Aní, y que Jesús era el rey de los humildes. Interesantemente, Jesús estuvo, antes de entrar a Jerusalén, posando en Betania. Betania. Beit significa casa en hebreo y Aní, humilde, casa de los humildes. Jesús era humilde y estuvo posando en la casa de los humildes antes de entrar a Jerusalén. Y aún siendo humilde sobre un burro, la gente empieza a alabarlo, decir: Hosana al rey, al hijo de David. Pero bueno, Jesús estaba en Betania, en la casa de los humildes, o así se llamaba la ciudad,
en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Dice aquí de gran precio. Vimos anteriormente en el devocional que era más o menos de 300 denarios. Un denario era la paga de un día. 300 denarios era casi lo que uno se ganaba trabajando todo un año. Entonces es el salario de un año que esta mujer está virtiendo, está derramando sobre la cabeza de Jesús. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, bien se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Un amor extravagante, una generosidad que no tiene límites. Esta mujer tomó lo más precioso, lo más valioso que ella tenía y se lo entregó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era todo para ella. Jesús valía mucho más que el salario de un año. Pregunta: ¿ustedes darían su salario de un año como ofrenda misionera a Dios? ¿Sí lo haría? Nos cuesta dar hasta el diezmo. Decimos, eso es demasiado. ¿Entregarían todo el salario de un año a Dios, a Cristo Jesús? ¿Lo harían? Esa es la verdadera fe, hermanos y hermanas, que ama a Dios, que ama a Cristo por el Dios que Él es, no por las bendiciones que Él nos da, sino por quién es Él. Vemos aquí el contraste entre esta mujer que amó a Jesús de una manera generosa y extravagante, y a Judas, que en vez de exaltar a Jesús, valorar a Jesús, apreciarlo, lo vende. Usa a Jesús. Si para la mujer Jesús es la meta, es el fin, para Judas Jesús solamente es un medio para alcanzar otra meta, otro fin, que es el dinero. Para la mujer Jesús vale mucho más que ese perfume valioso. Para Judas Jesús vale menos que 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, como vimos en el devocional, que era el precio que se pagaba por un esclavo. Dice aquí: Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Vemos aquí los versículos que hablan de Judas, cómo él traicionó a Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata. Hermanos, saben que este ejemplo de Judas es lo que hacen todos los predicadores de la prosperidad. Dicen glorificar a Jesús, dicen agradecerle a Jesús por todo lo que Él les da. Pero no es así. Para ellos Jesús no es la meta, Jesús no es el premio, Jesús no es el fin. Jesús es un medio que ellos usan para alcanzar un fin. Jesús es el medio que ellos usan para alcanzar su prosperidad, su salud, su riqueza, su victoria, su fama. En vez de adorar a Jesús, usan a Jesús. Pero el que tiene esa verdadera fe enaltece a Cristo, glorifica a Dios. El que tiene una fe verdadera y genuina ama a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. Quiero que veamos la palabra aquí en Juan 6, 25 al 26, que tristemente serían las palabras de Jesús
hacia los predicadores de la prosperidad. Después de la alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar, Jesús llega al otro lado del lago de Galilea. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Llegaban muchas personas buscando a Jesús. Algunos querían ser sanos, algunos querían ver los milagros, algunos querían escuchar sus enseñanzas, sus prédicas. Miren las palabras fuertes de Jesús aquí. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes no me quieren a mí, quieren más pan, tienen hambre, no de mí, tienen sed, no de mí, tienen hambre y sed de las bendiciones que yo les pueda dar. Pero ustedes no me aman a mí de corazón. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con un hermano que estaba un poco confundido acerca de esto del Evangelio de la Prosperidad. Pastor, pero yo no veo ningún problema con los predicadores de la prosperidad porque si le pedimos algo a Dios y Él nos da lo que le pedimos, Él nos concede nuestro deseo y le agradecemos a Dios por lo que Él nos da, entonces Dios es glorificado porque sabemos que no fuimos nosotros, que fue Dios el que nos dio eso. Y si le agradecemos de todo corazón, entonces Dios se glorifica en eso. Y yo le dije, pues sí, yo te entiendo, entiendo lo que tú quieres decir, pero pregúntate a ti mismo, entonces, si en ese caso, tú seguirías amando a Dios aunque no te concediera lo que tú le pediste. Tú amas lo que Dios te pueda dar más que al Dios que te da lo que le pides. Tu meta no es Dios, no es conocer más a Dios, no es amar más a Dios, no es servir a Dios, no es dar todo lo que tienes para servir a Dios, es recibir algo de Dios. Es usar a Dios para alcanzar otra meta. No estás alabando a Dios, estás usando. Aquí Jesús les dice a la gran multitud que le seguía, ustedes no vienen porque tienen fe. Ustedes vienen porque tienen hambre. No tienen esa fe que me exalta a mí. Solamente me quieren usar. Como dice muchas veces el pastor John Piper, que usan a Jesús como si fuera un boleto de entrada a una película, por ejemplo. Si tú vas a ver una película en el cine, que obviamente por esta pandemia no lo podemos hacer, pero antes de la pandemia, cuando ibas al cine a ver una película, pues tenías que ir a la taquilla a comprar tu boleto y antes de entrar a la sala pues entregabas tu boleto, te rompen el boleto, te dan tu ficha que dice dónde te vas a sentar y el otro y vas. Después de la película, ¿qué haces con ese boleto? Lo tiras al basurero. ¿Por qué? Porque ya obtuviste lo que tanto querías, que era la película. Tú no vas a llevar ese boleto a tu casa y decir, gracias, boleto, por darme entrada a ver la película. No, tu meta era la película, no era el boleto. El boleto solamente era un medio para alcanzar esa meta, de ver la película, de disfrutar la película. Y cuando tienes lo que tú quieres, botas el boleto, tiras el boleto al basurero. Y así hacen los predicadores de la prosperidad. No alaban a Jesús, lo usan. ¿Cuál es la verdadera fe que le agrada a Dios, hermano? Quiero compartir aquí para concluir la palabra del Salmo 63. No debemos de ser como estas personas que venían a Jesús por la comida, por los milagros. Personas que le agradecen a Dios solamente cuando nos da lo que le pedimos. No personas que estamos dispuestos a darlo todo, a perderlo todo para exaltar a Cristo. A perder nuestra salud, a perder nuestro dinero para servir al Señor Jesús. Como los primeros discípulos se gozaban, que fueron contados dignos de sufrir persecución, de ser abatidos y azotados por el nombre de Cristo Jesús. Cómo se gozaban ellos al ser encarcelados por el Evangelio. Y ahora tenemos cristianos que no están dispuestos a sufrir por Cristo, a dar generosamente para la obra de Cristo,
sino que más bien quieren usar a Cristo para obtener lo que ellos quieren. Esa no es la fe. En el Salmo 63, versículos 1 al 8. Oh, cómo me encanta este salmo. Dios, satisfacción del alma. La verdadera fe en Dios, en Cristo, está satisfecha en Dios. Está satisfecha en Cristo. Satisfacción, gozo, deleite, alegría. Dios, Dios mío, eres tú. Miren, este salmo de David cuando estaba en el desierto. No en abundancia, sino en el desierto de Judá. Dios, Dios mío, eres tú. Esas palabras de amor extravagante en tiempos de necesidad, en el desierto. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia, tu amor, tu compasión, tu gracia, que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida, vale más que mi propia vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amada Iglesia Hispana Antioquía, esta es la verdadera fe que le agrada a Dios. No el que usa a Dios, el que usa a Cristo Jesús para obtener alguna otra cosa. Los que tienen esa fe verdadera en Cristo, tienen a Jesús como su meta final, como su gran recompensa, como su porción, como satisfacción del alma. Se sacian con Cristo y nada más. Con el apóstol Pablo, que dijo, tu gracia me basta. Sáname, estoy enfermo, pero aunque no me sanes, está bien, porque tu gracia me basta. Aunque tú no me salves, aunque tú no me sanes. Los 3 amigos de Daniel. Oh Rey, nuestro Dios es más que capaz de salvarnos de fuego. Pero aunque Él no lo haga, jamás nos postraremos de ti. Preguntémonos, hermanos, si tenemos esa verdadera fe que le agrada a Dios, que exalta a Cristo. No el que usa a Cristo para obtener alguna otra cosa, sino que ama a Cristo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos da en la cruz. Que dice, Jesús, tú eres más que suficiente para mí, eres mi todo. Tú eres mi deleite, tú eres mi anhelo, tú eres el manjar. Tú eres todo para mí, Jesús. Y para empezar el día de hoy, oremos de esa manera, examinándonos a nosotros mismos, como a Cristo, de esa manera. Un amor extravagante como esta mujer que lo ungió. O soy como los líderes religiosos que tenían conocimiento aquí, pero no tenían amor hacia Dios, hacia Cristo aquí. O como Judas que usaron a Jesús para alcanzar alguna otra meta o tener alguna otra cosa. Oremos pidiéndole a Dios que seamos como esta mujer que ungió a Jesús, que estemos dispuestos a derramarlo todo, a darlo todo por Él, porque lo amamos y todo eso porque Él nos amó primero. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Temprano yo te buscaré,
has sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida.
precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu sangre me acercas, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad